Chiquillos, buenos días, ¿me escuchan? Tomás, Catalina, Bárbara. Sí, profe. Ya, maravilloso. Buenos días. Denme unos minutitos que voy a ir a buscar unas cositas que necesito para la clase y de inmediato les hablo. Ya, chiquillos, ahora sí, buenos días. Tomás, Catalina, Bárbara. Por ahí creo que la Catalina me saludó, pero me falta la Bárbara y el Tomás, no sé si escucharlos. Si quieren activar la cámara también sería ideal para poder verlos. Ya sería ideal, yo estoy aquí, los saludo. Ya, yo también aquí la activo para que ustedes me puedan ver. Profe, yo le había hablado. Chiquillos, La están Bárbara. ahí. Ah, Bárbara. La Bárbara era la que me había hablado. Entonces la que me falta que me hable es la Catalina y el Tomás. Si en algún minuto tenemos problemas quizás con el internet, que puede, vamos a utilizar ya para que podamos vernos, para que podamos, qué sé yo, comunicarnos en algún caso. ¿Me escuchan todavía, chiquillos, o todavía tenemos problemas con el internet? Acá a ratos también tenemos problemas con el internet. ¿Todavía? Sí, profe. Ya, maravilloso. Súper. Ya, chiquillos, entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy día? Ya para que estén atentos. Ninguno de ustedes había venido presencial, ¿cierto? Todos, me imagino que esta semana
o ya desde la semana pasada están tomando este tipo de modalidad. Yo me imagino que ninguno de ustedes ha venido presencial, así que no nos hemos visto acá en el colegio. Me imagino, ¿o sí? ¿No? Con ninguno nos hemos visto antes. Sí, yo fui la semana pasada. Ah, ya, entonces nos habíamos visto con la Catalina y el Tomás también dice que ya había venido a clases. Ya, súper. Entonces vamos a poder avanzar, ya, porque la primera semana vimos un poquitito de género narrativo, vimos literatura, el lenguaje, ya, como que eso vimos primero. Ahí también se nos une otro compañero. Vamos a... se le escucha muy mal al compañero que está uniéndose, pero no hay problema. Si en algún minuto tiene problemas con el internet, ya sabe, puede salir y volver a entrar, o esperar hasta que se mejore eso y verificar al ladito suyo en el chat, que también yo voy a ir ahí escribiéndole el contenido para que lo vayan anotando en el cuaderno. Ya, chiquillos, comenzamos entonces. Vamos a reiterar ya elementos que hemos visto hasta ahora, que son elementos claves que tienen que ver con narrativa, tiene que ver también con literatura, su cuaderno bien ordenadito. Vimos algunos aspectos como la narrativa, la literatura, nombramos elementos como la comunicación, ya hablamos también de elementos cognitivos. Los elementos cognitivos se refiere al pensamiento, ya, y estos van a ser elementos que vamos a utilizar en todas las clases de lenguaje. Ya dentro de las primeras clases que nosotros tuvimos, precisamente los abocamos a la literatura, ¿ya? Y en la literatura dijimos que es un aspecto, y rama del lenguaje enfocado en la lectura y en mejorar el lenguaje del ser humano. ¿Ya? Y esta literatura se enfoca en potenciar no solo la lectura, sino también dentro de esto nosotros vimos el género narrativo. El género narrativo, chiquillos, al principio nosotros dijimos que era uno de los más antiguos, dijimos que nos ayudaba a nosotros a mejorar la lectura, ¿ya? Que claro, bueno, nosotros no, precisamente no nos vamos a enfocar en leer muchas cosas, ni en leer grandes textos quizás, etcétera, pero sí tenemos que más o menos saber o más o menos manejar quizás aspectos que precisamente tengan que ver con esto, ya con el fin de que nosotros podamos mejorar lo que decimos, podamos mejorar incluso nuestra cultura de pensamiento, podamos quizás mejorar todo aquello que tiene que ver precisamente con el hecho de decir cosas, nuestro vocabulario, nuestra forma de escribir. Todo eso la literatura lo mejora o de alguna forma lo ayuda de alguna forma a mejorarlo o a potenciar, ¿ya?
Eso fue como uno de los primeros elementos que revisamos cuando estuvimos acá de manera presencial. Eso es también lo que hemos llevado hasta esta semana al menos, porque en marzo de alguna forma también nos va a ayudar solo a comprender elementos claves, elementos importantes dentro de la asignatura. ¿Ya? Nosotros vimos un poquitito que nuestra primera unidad, que precisamente se llama Literatura y Comunicación, tiene que ver un poco con esto, ya tiene que ver un poco con esta especie del contenido de la literatura, de que la literatura no tan solo nos ayuda a mejorar el pensamiento, a leer mejor, sino que también nos ayuda a mejorar nuestro lenguaje, nos ayuda a tener de alguna forma un piso, ¿ya? Un piso al momento de que leamos, por ejemplo, un contrato de trabajo, que leamos, por ejemplo, algo que nos pide, que se nos pide que leamos quizás a otros, ¿ya? Nos ayuda a mejorar también nuestra escritura, ¿ya? Son muchos elementos que nos sirven para la vida, ¿ya? Para estar bien, para aprender a decirle cosas a otros, ¿ya? Así que todo eso de alguna manera nos ayuda y nos sirve mucho. Además de todo esto, ya de lo que yo les estoy colocando ahí en el chat, vaya anotando ordenadito ahí en su cuaderno, que eso es lo ideal. A medida que usted va anotando, también vamos a indicar que dentro de este mismo género narrativo, encontramos algunos componentes de este, ¿ya? Entonces, en el género narrativo encontramos tres como, y aquí yo se los voy a ir más o menos enumerando, que es parte de lo que hasta ahora se supone que hemos visto y hemos revisado, ¿ya? Esto tiene que ver con que el género narrativo tiene personajes, y estos personajes son secundarios, y también tenemos personajes principales. También tenemos tipos de narrador. Y ahí estos narradores pueden ser protagonista, testigo, omnisciente. Ya son como los principales elementos que más adelante vamos a revisar también en lectura de textos, ¿ya? Luego tenemos un tiempo específico donde ocurren los momentos del género narrativo o de la narrativa propiamente tal, y el tiempo puede ser pasado, presente o futuro. ¿Ya? Y además existe un lugar específico. Y estos lugares específicos es donde transcurre la historia. Ya, donde ocurren entonces los hechos, los sucesos, las historias, los momentos, los relatos, todo eso ocurre en un lugar específico. Y además tenemos tipos de textos narrativos, ¿ya? Y esos tipos de textos narrativos son, por ejemplo, los cuentos, las historias y relatos, como ya se los comentaba anteriormente. Tenemos también
los microcuentos y las fábulas. También tenemos los más conocidos, que son los mitos y las leyendas. Y por supuesto, uno de los más antiguos e importantes, las novelas. Ya recuerden que las novelas también han sido llevadas al cine, y yo en algún minuto también, si es que no se los comenté, es más preferible en este caso ver la película realizada por la novela que leer la novela misma, porque claro, muchos quizás no tienen tiempo. Leer quizá este tipo de textos, porque claro, son bastante más largos, entonces a algunos sí les parece bien, o les parece mejor, o les parece quizás mejor ver una película que revisar o leer la novela, pero por temas más que nada de tiempo. ¿Ya? Entonces, en este caso, efectivamente existe ese problema. Ya, yo recomiendo obviamente la novela, pero para los que, por ejemplo, no tienen tiempo muchas veces de leer una novela y prefieren ver la película, perfecto, ver la película, y también pueden realizar actividades cognitivas, como por ejemplo analizar la película, indicar de qué se trata, saber estos problemas que quizás ocurren en las novelas, estos hechos o sucesos, ya que finalmente se enlace, ya, entonces esas son situaciones que también lo podemos ver efectivamente en una película y no necesariamente en el libro, ya, obviamente que si no tenemos tiempo es imposible, no se puede, ya, así que estos son algunos elementos claves para poder finalmente conocer un poco de lo que encontramos dentro del género narrativo, ¿ya? Y no olvidar que el concepto de narrar significa contar algo, decir algo o describir los sucesos que ocurren en un momento determinado. Ya no olvidar que el concepto de narrar entonces significa contar algo, decir algo, describir algo, alguna situación que quizá me está ocurriendo en este minuto y yo quiero contarla paso por paso, ya describirla, darle como todo eso para que el otro me entienda de lo que yo estoy queriendo contar, ¿ya? Entonces, nosotros cuando ya más o menos manejamos esto, podemos ahora hablar de los elementos de la comunicación. Recién dijimos que la unidad precisa, ya la unidad es literatura y comunicación. Entonces vamos a ver un poquitito de estos elementos claves que tienen que ver con el género narrativo que se encuentra dentro de la literatura. Ya están los dos así como sumamente ligados. Y además vamos a ver ahora elementos de la comunicación que también está relacionado con lo que estamos viendo en el género narrativo, ¿ya? Estos elementos, son fundamentales para mejorar la comunicación de las personas y proporcionar mayor vocabulario y apoyo
cognitivo. Ya yo les dije que la cognición o lo cognitivo tiene que ver con el cerebro, ¿ya? Si no se los había comentado antes, se los vuelvo a reiterar. Cuando hablamos de algo cognitivo, hablamos de algo que precisamente está acá en nuestro cerebro, ya todo el tiempo recibiendo estímulos, por ejemplo, cuando estudiamos. Ya siempre, por ejemplo, en este minuto, ustedes están recibiendo varios estímulos en su cerebro, ¿ya? Que puede ser que les cause hasta dolor de cabeza. Cuando a veces a nosotros nos duele la cabeza, precisamente es porque he tenido un día con muchas cosas. Y por favor, coloque ahí con silencio su micrófono. Ya, súper. Entonces, en nuestro cerebro a veces nos pasa que nos fatigamos muy fácil o que nos cansamos y terminamos el día muy cansados. Pero es precisamente porque hemos recibido demasiados estímulos en nuestro cerebro. Ya eso es algo que es muy normal, es algo que suele pasarnos a todos. ¿Ya? Y también, por ejemplo, en el caso de en las mañanas, por ejemplo, en la mañana a veces a uno le cuesta más despertar, le cuesta más como recibir información porque el cerebro está prácticamente en descanso y le cuesta mucho, ya, porque es un esfuerzo muy grande el que hace el cerebro, ya, para volver de alguna manera a tomar el día, despertar y volver a tomar todos esos conocimientos que llegan ahí como a modo de estímulo a nuestra cabecita. Entonces, precisamente los elementos de la comunicación se enfocan un poco en estos estímulos cerebrales, ¿ya? Es quizás algo como muy complejo, ¿ya? O podemos verlo como muy difícil, pero no es así, ¿ya? Porque es algo que nuestro cerebro hace solo. Nosotros no tenemos que hacer nada para eso. De la única forma en que nosotros ayudamos quizás al cerebro es dándole quizás energía con la alimentación, con el agua, queriendo aprender siempre algo nuevo, dándole también relajo, por supuesto, dándole descanso cuando vemos una película, cuando vemos algo en la tele, una serie, cuando muchas veces, no sé, jugamos en el computador, ya ustedes que quizás son más buenos para jugar algunos, o cuando nosotros queremos relajarnos con nuestra mascota, etcétera. Cuando tenemos como todas esas actividades divertidas para nosotros, todo eso relaja el cerebro. Pero cuando estamos estudiando o estamos aprendiendo, muchas veces a nosotros nos da como sueño, nos fatiga, a algunos les da más hambre, a otros les da más sueño, etc. Ya son cosas que suelen pasar. Ya, entonces, los elementos de la comunicación precisamente son los que les voy a mostrar ahí en la parte del chat. Ya, entonces los elementos de la comunicación son, los vamos a ir enumerando. Primero tenemos al emisor. Ya voy a explicarles en un ratito más qué es cada uno que les voy a colocar ahí. Primero entonces tenemos al emisor. Luego tenemos el número 2, el mensaje. Luego tenemos en el número 3 el receptor. Y en esta parte del receptor vamos a anotar luego en el número 4 tenemos código
que no se refiere como el código del número de teléfono ni nada de eso, ya el código es un medio de entrega de mensajes. Por ejemplo, la voz. Ya, el código entonces es el idioma y el canal es el medio. Ahora vamos a ver eso. Y no se refiere al canal de la televisión, ya no se vaya a confundir. Ya, el canal entonces es el medio. Ya, ahí tenemos entonces 5 elementos claves que están dentro de la comunicación y esto que estamos viendo, chiquillos, todo esto que está ahí escrito en el chat son los elementos que vamos a revisar todo este tiempo, ¿ya? Vamos a ir viéndolos paso a paso, uno por uno, los vamos a ir incluyendo quizás también en textos, los vamos a ir incluyendo en las guías de trabajo que vienen, los vamos a ir incluyendo también en las actividades. Ustedes también se van a quedar más tardecito con una actividad de trabajo que vamos a revisar la próxima clase. ¿Ya? Entonces, así vamos a ir trabajando cada uno de estos elementos. Entonces, los elementos principales que tienen que ver con la comunicación, primero es el emisor. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bastante simple. Si en este caso estamos aquí en una situación de clases, ¿ya? Esta es una situación nuestra entre ustedes y yo. El emisor en este caso soy yo, ¿ya? Por el hecho de que yo estoy tratando de decirles algo. Por ejemplo, les estoy entregando un mensaje acerca del contenido que estamos viendo. Eso es el mensaje que yo les entrego a ustedes. ¿Ya? El chat también me sirve para poder decirles a ustedes lo que yo necesito contarles, ¿ya? Por lo tanto, yo soy el emisor y el mensaje es lo que yo digo y además lo que está escrito ahí en el chat. ¿Quiénes son los receptores? Ustedes. El Tomás, la Catalina y la Bárbara en este minuto son receptores de este mensaje, ya de lo que yo les estoy contando, que es exactamente lo mismo que estoy escribiendo por medio del chat, ¿ya? Por lo tanto, ustedes son en este minuto los receptores de esa información. Yo les doy algo, ustedes reciben eso y lo dejan guardadito ahí en su cerebro. El código es el idioma. Por ejemplo, nosotros acá nos estamos comunicando por el idioma español. Ya esto no es inglés, no es francés, no es portugués, no es creolé con compañeros haitianos, nada. Ya esto solamente es español, nada más. Ya, así que por lo tanto, nuestro idioma o nuestro código en sí es eso, es el idioma español. Y el canal, aquí en este minuto tenemos 2 o 3 medios, ¿ya? El computador es un medio, la cámara es un medio, el chat es un medio, ¿ya? Por el cual yo les entrego a ustedes de alguna manera el mensaje o en este caso el contenido que intento que ustedes reciban, ¿ya? Así que por lo tanto el canal puede llegar a ser variado, ya por variados medios. En este caso es el computador o el celular, la cámara ya, y el chat también donde ustedes observan con más facilidad anotar el contenido. Ya, así que aquí en este minuto estamos teniendo una situación comunicativa típica, ya típica, normal, básica, sin mayores problemas, ya sin mayor problema. Pero, como todo en la vida, todo lo maravilloso y todo lo bien hecho, todas las estructuras se rompen. ¿Ya? Y esta estructura que ustedes ven ahí también se rompe. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿cómo si esto yo lo veo súper bien? No, en realidad esto puede llegar a romperse, porque por ejemplo, si nosotros estamos en este minuto
recibiendo el contenido. Ustedes son los receptores, yo soy el emisor, el mensaje es lo que yo a ustedes les indico. Tenemos un código español y un canal que tiene, en este caso el computador, tenemos un solo problema. Y ese problema puede ser precisamente el canal. Ya puede fallarnos el canal. Porque si imagínense en este minuto no tuviéramos internet, ya no podríamos tener la clase. Por lo tanto, si no tenemos internet, no podemos tener nada más, no podemos hacer la clase. Entonces, en este minuto, el canal es el que más a nosotros nos ayuda a tener una buena estructura comunicativa. Ya, pero no sería lo mismo si efectivamente nos falla el internet. Ahí se hace complicada la comunicación. Ya, y existen otras situaciones como por ejemplo, y que a eso le vamos a llamar excepciones a la comunicación. Ya, entonces, estas excepciones pueden ser, por ejemplo, las discusiones, las peleas, entre otros. Ya existen muchos otros aspectos que quizás también pueden causar de alguna forma un problema en la comunicación. Ya, pero algunas de estas situaciones podría ser precisamente las discusiones y las peleas. También por otro lado tenemos algún tipo de trastorno o enfermedad cognitiva. Ya, acuérdense que dijimos que lo cognitivo es precisamente todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, existen personas que quizás tengan alguna esquizofrenia, algún problema de trastorno específico en el lenguaje, algún trastorno para la escritura. Hay quienes no pueden efectivamente hablar con otros por miedo, por vergüenza, por falta de confianza. Ya todas esas situaciones ocurren también en la que este tipo de elementos comunicativos no puedan ser llevados a cabo. Esta estructura que tenemos tan bonita del 1 al 5 se nos caiga, ¿ya? Y también tenemos otra excepción a la comunicación que tiene que ver precisamente con el idioma y también con la cultura, ¿ya? Porque, por ejemplo, si los tres, si por ejemplo usted, el Tomás, la Catalina y la Bárbara hablaran, no sé, hablaran un idioma, hablaran, no sé, en francés, ¿ya? Porque el inglés quizás yo lo entienda, el portugués quizás yo lo entienda, pero pongamos que el francés ya no lo entiendo tanto, o alemán incluso. El alemán sí que para nada, no, nada, nada. Por ejemplo, si ustedes hablaran en alemán, también tendríamos un problema, porque el idioma de ustedes, a diferencia del mío, que es español, no podría llevarse a cabo en una comunicación cualquiera o en una conversación típica. Ya no podría ser, porque si el otro no entiende su idioma, imposible que se pueda llevar a cabo, imposible. Ya tiene que al menos entenderse un poco la comunicación, o en este caso el idioma, para que esa conversación pueda ser efectiva. Entonces, para que la comunicación sea efectiva, debe realizarse el proceso de, ahí puse 2 puntos, y vamos a ver estos conceptos que también son súper importantes.
ya que conceptos como codificación y el concepto de decodificación. Ya, entonces, nosotros, o por ejemplo, ustedes en este caso, ya que están recibiendo la información que yo les estoy dando a ustedes, eso hace que ustedes realicen un proceso. Y ese proceso tiene que ver con la codificación y la decodificación. Ese proceso, su cerebro lo hace de manera automática, ya usted no hace nada. Usted ni siquiera se mueve ya para poder hacer este proceso, porque eso lo hace el cerebro solo. Desde que tenemos uso de razón, el cerebro trabaja en ese aspecto solito. Entonces, recibe mensajes y el mismo cerebro va incorporando a las neuronas, ya que necesariamente debe aprender. Ya ustedes tienen muchas neuronas y las neuronas sirven y ayudan para que usted comprenda cada información que recibe o cada estímulo que usted recibe. Todo lo que nosotros hacemos va precisamente a partir de este tipo de comunicación efectiva. ¿Por qué estamos viendo esto? Que quizá ustedes dirán, ay, pero esto no es como de lenguaje, esto es como más de ciencias, como más de biología, porque estamos hablando del cerebro, etc. Esto también va en lenguaje, porque resulta que desde aquí nosotros podemos hablar bien, podemos expresar cosas, podemos decirle cosas a otros, podemos entablar una conversación buena, ya coherente, ya esos son conceptos que también vamos a ir revisando en el camino, ya entonces nuestro cerebro necesita entender este tipo de cosas para que ustedes sepan cómo su cerebro va aprendiendo, ¿ya? Y va adquiriendo conocimiento para poder hablar con otros, para poder dar a conocer lo que ustedes sienten a otros, para expresarse, para decir cosas, incluso para escribir, ¿ya? Porque recuerden que tenemos la expresión oral y la expresión escrita, ya tenemos ambas. Y también tenemos otros tipos de comunicaciones que también son parte de estos procesos de decodificación y codificación, ya o viceversa, porque ahí es lo de menos, ya, entonces, así como ustedes reciben mensajes, yo también podría recibir mensajes y decodificarlo en mi cerebro, ¿ya? A medida que yo les hablo, qué sé yo, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si van surgiendo dudas, si quieren preguntar algo, lo pueden hacer, y a medida que ustedes me van preguntando, yo también voy decodificando en mi cerebro todo lo que ustedes necesitan saber, lo que ustedes preguntan, lo que ustedes consultan respecto al contenido o necesiten saber, ¿ya? Entonces, estos procesos, como les digo, crean finalmente una comunicación real, una comunicación efectiva con otros, con nuestros amigos, con nuestros jefes de trabajo, con nuestros amigos, con nuestras parejas, etc. Todo va desde estos procesos de la comunicación, ¿ya? Entonces, cuando ya más o menos manejamos un poquitito estos elementos, ya podríamos decir que nosotros sí podemos realizar conversaciones o comunicaciones efectivas. La comunicación, además, puede ser informal, formal. Ya, la comunicación también puede ser formal o también puede ser en este caso informal. Ya tenemos ambas maneras o ambas formas
de ver o de realizar la comunicación. Por ejemplo, tenemos diferentes códigos, quizás tenemos diferentes formas de realizar una comunicación con otros. Cuando hablamos de esta comunicación que de alguna manera podría ser informal, ya lo informal es lo que decimos en un vocabulario típico de la zona en la que vivimos y desarrollamos. Ya todo lo informal, toda la comunicación informal que nosotros realizamos es precisamente todo el vocabulario que usted usa de acuerdo al lugar donde usted vive. Si por ejemplo vive aquí en el Tabo, usted utiliza el vocabulario quizás de la gente del Tabo, de sus amistades, qué sé yo, ya. No quiere decir que en todas las ciudades o comunas existan precisamente ciertas formas de hablar, pero lo hay, ¿ya? Hay lugares en donde quizás más cerca del campo hablan de una forma, en la parte de la costa las personas hablan de otra forma, etc. Entonces, lo informal es de alguna forma la utilización de este vocabulario típico de la zona, del lugar en donde yo vivo o donde me desarrollo. A diferencia, por ejemplo, de lo formal, ¿ya? Y lo formal es todo aquello que decimos con un vocabulario más elevado, podría ser quizá donde puede ser quizás que tengamos más educación, en algunos casos también si tenemos más educación, tenemos más vocabulario, ¿ya? Entonces lo formal es todo aquello que decimos con un vocabulario más elevado, más claro, con más estudio, lectura y otros aspectos familiares y culturales de la zona en que vivimos. ¿Ya? Informal es, por ejemplo, una conversación cualquiera entre amigos. ¿Ya? Típica, una conversación cualquiera de la vida, del hola, ¿cómo estáis? ¿Ya? Este tipo de lenguaje, el está ahí, en vez de decir hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Eso sería como del lenguaje formal. Pero si hablamos del lenguaje informal, hablamos como desde ese punto de vista. Vamos a colocar aquí algunos ejemplos. Algunos ejemplos de estas conversaciones. ¿Ya? Por ejemplo, efectivamente decir, hola, ya, el decir, hola, ¿cómo estáis? Es informal. ¿Ya? Eso es informal. Si decimos, por ejemplo, si decimos juntémonos
Juntémonos también es una palabra que está escrita de manera informal. ¿Ya? Y utilizar el término po, ¿ya? Si decimos juntémonos mañana aquí mismo po. Eso también es una forma de decir algo de manera informal, ¿ya? Pero si nosotros decimos en los siguientes ejemplos, no sé, decimos... ¿ya? Si nosotros le preguntamos al otro, ¿cómo te ha ido en tu trabajo? Eso es bastante más formal, ¿ya? Eso es formal, ¿ya? Porque le estoy preguntando de buena manera, la mejor de las palabras que quizás no son palabras muy rebuscadas, sino que son palabras típicas también, normales, pero que las utilizamos de manera bien, ¿ya? Y decimos, ¿cómo te ha ido en tu trabajo? Eso es formal. Diferente sería que yo le dijera, oye, ¿y cómo te ha ido en tu pega? O ¿cómo te ha ido en la pega? Ya, en utilizar pega en vez de decir trabajo, eso es informal. Ya, porque estoy utilizando otra terminología común, quizá de la zona en la que vivo, etc. Ya, pero si yo quiero preguntarle a otra persona, ¿cómo te ha ido en tu trabajo? Eso es formal. Decir también, ya, ahí tenemos otra oración que quizás también puede sonar, que quizás ustedes utilizan poco, ya, no generalizo, pero quizás ustedes la utilizan poquito, que también es formal. Es decir, por ejemplo, todo lo que necesito es conversar un momento contigo en casa. Quizás ustedes no utilizan esa oración y ustedes, no sé, por ejemplo, todo lo que quiero es hablar un rato contigo a solas, o no sé, decir, no sé, callados o tranquilos, ya en vez de utilizar la palabra calma, utilizamos quizás más bien la palabra tranquilo. Ya es más normal utilizar esa palabra que utilizar calma, ¿ya? Y nosotros prácticamente siempre decimos hablar, nunca decimos conversar, ¿ya? Utilizamos más seguido la palabra hablar. Quiero hablar contigo, quiero decirte alguna cuestión, ¿ya? Uno siempre dice, quiero hablar contigo alguna cuestión, ¿ya? Y aquí no, acá decimos algo de manera un poco más formal, sin palabras muy rebuscadas, sino que son palabras que quizás utilizamos poco, las conocemos, pero las usamos poco, y esas palabras que usamos poco precisamente son palabras formales, ¿ya? Por eso yo le puedo decir al otro, todo lo que necesito es conversar un momento contigo en calma, en vez de decirle todo lo que necesito, todo lo que quiero, en vez de decir necesito, utilizamos el quiero, todo lo que quiero, es hablar un rato, no utilizamos prácticamente momento, utilizamos rato, contigo, o pueden decir quizá, no sé, alguna otra palabra en vez de utilizar el contigo, ya tranquilo, no sé, conversar tranquilo, conversar en paz, no sé, ya, pero estas palabras que quizás no son tan rebuscadas, sí o sí son formales. Lo anterior, como les digo, es informal.
Pero lo informal, como les digo, depende mucho del lugar en donde yo vivo, de la educación que tengo, de cómo me crié también, quizás bajo qué cultura, quizás mis papás siempre hablaran así como tan informales, que yo me acostumbré también a hablar informal. Ya son cosas que pasan, eso es muy normal y es muy típico de la comunicación del ser humano en general, no solo acá en Chile, sino que en todo el mundo ocurre eso. Entonces, hay momentos en que igual nosotros necesitamos utilizar la formalidad, ya necesitamos utilizarla, por ejemplo, en nuestro trabajo, tal vez para hablar con el jefe o con la persona encargada de nuestro lugar de trabajo, como también la necesitamos cuando vamos a hacer un trámite, cuando vamos a la municipalidad, cuando tenemos que ir a hacer un trámite al banco. Ya si ustedes ven, esas personas que trabajan en esos lugares no hablan de manera informal, no dicen, oye, ¿cómo estás? O hablan así con terminologías más quizás más del pueblo, ya, sino que a menos que obviamente ustedes, no sé, conozcan al guardia del banco o ustedes conozcan a la secretaria de la MUNI, bueno, MUNI, por ejemplo, decir MUNI acortar en vez de decir municipalidad también es una manera informal de decir algo, ¿ya? Entonces, son cosas parte de la comunicación, ¿ya? Todo eso es nada más que, no es un problema, no es nada que a nosotros nos pueda afectar, sino que incluso en vez de afectarnos, nos puede todo esto ayudar a mejorar nuestro vocabulario y a utilizarlo de mejor manera, ¿ya? Ya, y lo último que vamos a ver, ya para ir cerrando esta parte de la comunicación, ya es indicarles que además dentro de esta comunicación nosotros tenemos que manejar ciertos términos que tienen que ver precisamente con la gramática, ¿ya? Y la gramática, término que se lo la gramática, ya, acá lo vamos a anotar aquí al ladito en el chat. La gramática es una rama importante del lenguaje y que se enfoca en mejorar la escritura del ser humano desde tiempos antiguos. La gramática, si anteriormente hablamos de la comunicación como lo oral, ¿ya? Que también tenemos, como les decía en algún minuto, comunicación escrita. Tenemos la comunicación oral y la comunicación escrita, pero nosotros acabamos de revisar todo lo que era comunicación oral, ¿ya? Y cómo esa comunicación nos hacía efecto a nosotros como personas. Ahora vamos a revisar lo último que tiene que ver con comunicación escrita. Y la comunicación escrita precisamente se enfoca en la gramática. La gramática es una rama extremadamente antigua, así mismo como la literatura, es sumamente antigua y se enfoca en mejorar la escritura de nosotros. Dentro de la gramática, ya dentro de la gramática, ¿cómo? Por ejemplo, vamos a enumerar algunos elementos. Por ejemplo, el uso de los puntos. Ya, por ejemplo, el uso de los puntos, que puede ser un punto final en algún escrito, el punto seguido y el punto aparte. Ya también tenemos el uso de comas,
el uso del punto y la coma. Dos puntos y puntos suspensivos. Ya. En el número 3, uso del tilde. La tilde es el acento escrito. Ya. Luego tenemos en el número 4, el uso de consonantes. Y aquí en las consonantes encontramos variedad. Encontramos las B, la S, tenemos la S, tenemos la S, aquí se lo estoy anotando, y también tenemos, por ejemplo, el uso de la H, de la CH, de la J, de la G, por ejemplo, de la doble L, Y, ¿ya? Por ejemplo, esos son algunos usos. Pueden haber otros usos o pueden existir otros usos de las consonantes, pero esos son algunos. ¿Ya? Y también tenemos el uso, tenemos los puntos, las comas, las tildes, las consonantes y uso de comillas. Y premias. Ya ahí tenemos otros usos, como el uso ya de las comillas, que son estas dos cositas que uno coloca arriba, estos dos puntitos, y el uso de la cremilla, que por ejemplo ahí tienen una pequeña palabra como ejemplificación. Ya el caso de pingüino. Pingüino en la U lleva dos puntitos, ya tal como lo muestra la imagen, o sea, perdón, la palabra ahí. Ya esa U lleva arriba dos puntitos al lado de la I. Y esos dos puntitos son las cremillas. Ya se utiliza poco, la verdad, ya bastante poco. Son muy poquitas palabras las que utilizan estos tipos de puntos. Y el último, que es el número 6, tiene que ver con el análisis oracional. Y el análisis oracional tiene, o contiene en este caso, sujeto, predicado, verbos, sustantivos, artículos, adverbios, adjetivos, y otros elementos. Ya, ahí tenemos entonces lo que tiene que ver con el análisis oracional. Dentro de este análisis oracional, chiquillos, vamos a revisarlos después ya en las clases siguientes. Vamos a hacer algunos análisis ya gramaticales que tienen que ver precisamente con elementos que aparecen ahí. Por ejemplo, el caso del sujeto y predicado, el caso de los verbos, los subjetivos, los artículos, adverbios, adjetivos,
conectores, preposiciones, pronombres, ya hay muchísimos elementos que están dentro de una oración. Todo eso también lo vamos a aprender a hacer en clases posteriores. Esto, o todos estos elementos que ustedes ven ahí, son elementos propios de la gramática, ¿ya? La gramática se enfoca en mejorar en nosotros la escritura, las formas en cómo nosotros escribimos, mejorar la ortografía, la puntuación, ¿ya? De alguna forma el mejor uso que le podemos dar también a las consonantes, ¿ya? Entonces todos esos elementos que están y que ustedes ven aquí ya son necesarios e importantes de conocer. Por ejemplo, el uso de los puntos, ¿ya? Los puntos, tenemos punto aparte, ya que es el que finalmente termina una idea, ya para dar luego paso a una nueva idea, el punto final que termina una idea completamente y para siempre, o el punto seguido que es un punto que de alguna forma ayuda a dar más ideas o más detalles de lo que ya he contado anteriormente. Estos puntos precisamente los vamos a ver también más adelante con calma. Asimismo, el caso, por ejemplo, de las comas, ¿ya? Vamos a aprender a utilizar el punto y la coma. Vamos a utilizar esos puntitos suspensivos cuando dejamos en una historia un continuará. Las tildes, como les digo, el palito que va arriba de las palabras que sí van con acento escrito, ¿ya? Y asimismo el uso quizás de la comilla. Vamos a hacer mucho análisis oracional más adelante, así que todo eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, anote ahí todo bien ordenadito, que quede en el cuaderno. No olvide anotar la fecha de hoy. Hoy estamos a 25 de marzo, por lo tanto usted lo primero que tiene que hacer, en la primera hoja del cuaderno que usted comenzó a escribir, arribita, no olvidar colocar ahí la fecha. El objetivo estaba claro, el objetivo de alguna forma, yo les dije al principio de cuando ahora comenzamos, que el objetivo de alguna forma era conocer estos elementos. Más adelante vamos a trabajarlos, los vamos a revisar con más... Entonces, ustedes se van a quedar a continuación con una tarea que la van a hacer, ya la van a hacer tranquilamente, la vamos a revisar la próxima clase. Ustedes van a tener que escribir un texto, en este caso, y lo voy a escribir ahí entre paréntesis, ustedes van a escribir una conversación o un diálogo, ya, da lo mismo la conversación, da lo mismo el tema, da lo mismo si usted lo va a inventar, lo único que a mí me importa es que usted realice una, que usted la escriba, ya usted va a escribir una conversación o una especie de diálogo donde se vea, o en este caso donde se vean los elementos de la comunicación. ¿Ya? Eso es todo. Usted va a escribir nomás, va a escribir un pequeño o un breve texto, ¿ya? No importa, en este caso, si no importa el tema, ya puede ser cualquier tema, ya de lo que esa conversación se quiera tratar, ¿ya? Y la va a escribir con los datos que vimos anteriormente. Ya los datos que nosotros vimos acá en el mismo chat lo podemos volver a revisar. Aparecen los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación, ¿cuáles eran? 5 elementos de la comunicación. Tenemos el emisor, tenemos el mensaje, el receptor, el código y el canal.
Ya esos 5 elementos tienen que estar en esa comunicación. Entonces, un diálogo cualquiera, ya una conversación cualquiera. Si, por ejemplo, ustedes van a ser los emisores, ya, usted comienza, pone su nombre, pone, no sé, Bárbara, 2 puntos, hola, ¿cómo estás, amiga? Y se está refiriendo quizás a, no sé, a Catalina. Y ahí ponen abajo ustedes Catalina, 2 puntos, y ya, tal como puede ser un diálogo, pueden meterse a internet y decir cómo escribir un diálogo, por ejemplo, y les van a aparecer un montón de diálogos, ya como van escritos, que por lo general va el nombre y la oración de lo que se quiere decir, luego el otro nombre y la conversación que está teniendo con el otro, ya porque es una conversación con otro, pero la única diferencia es que va a estar escrito. ¿Por qué lo vamos a hacer escrito? Porque la idea es que yo en ustedes pueda ver cómo utilizan elementos gramaticales, ya ver cómo ustedes escriben de alguna forma, y además, si es que ustedes pueden integrar en esta escritura elementos de la comunicación, ¿ya? Yo de todas formas voy a estar pendiente igual, porque por ejemplo ustedes van a tener la opción de quizás que si lo escriben quizás hoy día o pronto, me lo puedan quizás mandar al correo. Ya si lo tiene escrito en el cuaderno, usted le saca una foto y me la puede mandar. O si quiere hacerlo en un Word, ahí en el computador o en el celular, también lo puede hacer, ¿ya? Ahí yo le dejé mi correo, ¿ya? Ahí en el correo, usted puede escribirme, puede quizás detallarme, ya me puede decir ahí efectivamente si esto es lo que está bien o no, o esto es lo que usted necesita o no. Ahí hay problemas en este minuto con la cámara, así que la cámara se apagó sola. Si me escucha, maravilloso. Si no me escucha, igual en el chat yo le estoy escribiendo. Ah, maravilloso. Ya. Sí, la cámara ahí tuvo como problemas, no sé qué pasó, de repente como que decayó, pero se escucha. Ya, súper, eso es lo que importa, que se escuche. Ya, entonces, si tiene alguna duda de cómo escribir quizás una conversación o un diálogo, ya saben cómo hacerlo. Puede usted igual, si desea, buscar un ejemplo de conversación en internet y lo puede utilizar para su propia conversación, para su propio invento, en este caso, de conversación o de diálogo que usted quiere realizar. Ya ese es un modo de ejemplo para que usted se ayude. Eso por una parte, ¿ya? Y yo voy a estar pendiente si usted me quiere escribir al correo. Ya, aquí yo anoté mi correo para que usted lo pueda anotar y lo tenga para que me escriba. Me puede mandar la tarea al correo, yo se la puedo revisar antes incluso. Ya, así que no hay ningún problema con eso. Incluso yo le voy a repetir el correo si es que alguno está confundido o no sabe cómo está, ahí repito el correo, ya, maciel.serrano.a@gmail.com. Usted ahí me puede escribir, me dice, profe, ¿sabe que tengo algo de la tarea que usted dio? ¿Me la puede revisar? Yo se la reviso feliz y le digo si con eso es suficiente, si no, si le falta algo, si quizás hay algún problema que hay que mejorar o que solucionar, lo vemos ahí. ¿Ya? Así que con respecto a eso, ningún problema. Usted simplemente lo realiza. ¿Ya? dudas, chiquillos, hasta ahí, dudas, consultas, me puede ahí escribir en el chat, puede activar su micrófono y decirme si tiene alguna duda. Ya no hay problema, me puede aprovechar ahora de decir.
¿Dudas? ¿Dudas, Catalina, Tomás, Bárbara? No, ninguna duda hasta aquí, se comprende lo que tienen que hacer. Ya, súper. La Bárbara dice ahí que está todo bien. La Catalina, ¿alguna dudita de cómo hacer la tarea? No hay problema las líneas, mi querida Catalina, no hay problema. O sea, pueden ser 5 líneas, 6 líneas de conversación, las que usted desee. Ya, obviamente que se note conversación, ya no es como yo escribo 2 líneas, como hola, ¿cómo estás? Y listo. No, pues no se trata de eso, porque eso para mí no es un diálogo, no es una conversación. Tiene que notarse que hay elementos de la comunicación, ¿ya? Repito, los elementos de la comunicación fueron los que vimos al inicio, que tienen que ver con, en este caso, el emisor, mensaje, receptor, código canal. Ya eso tiene que estar en su conversación, por lo tanto, no una línea o 2 líneas, no, porque ahí no se va a notar nada. Ya tiene que ser obviamente un poquitito más que eso para que se note que hay una comunicación efectiva ahí. ¿Ya? Usted cualquier cosita me escribe el correo, yo voy a estar ahí atenta y revisar también su tarea para que la próxima semana lo metemos en clases. ¿Ya, chiquillos? Miren, yo me quedo siempre aquí hasta el final, ¿ya? Yo soy la última que se desconecta, así que si le va surgiendo por ahí alguna duda, me dice nomás. A los demás, si ya está todo listo, a la Bárbara, a la Catalina, al Tomás, muchos besitos, muchos cariños, nos vamos a ver ya la próxima semana en otra sesión de lenguaje. Cariños, chiquillos, besitos, y voy a estar ahí atenta a sus correos. Cuídense mucho, que estén súper, súper, súper bien. Besitos, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe.